gente, ¿cómo están? Acá Víctor reportándose, capítulo número 9. Muy contento de vuelta con esta presentación, así que bueno, chicas, ¿cómo están? Hoy no va a estar Marky, así que vamos a hacer 4. ¿Están por ahí? Hola, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Cómo Hola, está buenas Lu? noches. Hola, buenas. Sofi. Hola Loli. Che, Hola, bueno, hola. ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo Bien, muy bien. bien, muy ¿Todo bien. tranqui? Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, gente, vamos a ir yendo al grano y les voy a comentar un poquito de lo que estuvimos hablando y del tema que vamos a tratar hoy, que me parece que está bueno y que si bien lo vamos a mencionar como una palabra en sí, creo que cada capítulo y en cada momento siempre está, que es la confianza, ¿no? Así que me parece que es interesante y que ahondemos en este tema puntualmente, me parece que también está bueno, ¿no? Es un tema que, como digo, siempre repercute y creo que también depende de en muchos aspectos para poder lograr cosas en la vida, el confiar, definitivamente, el confiar en uno, el confiar en la vida, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer, me gustó y nos gustó a todo el equipo el método que usamos en el capítulo anterior con las expectativas. La Lu va a hablar un poquito desde lo conceptual y a partir de ahí vamos a empezar a reflexionar un poco. Así que Lu, tenés la palabra. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, como decía la bicha, debatiendo un poco del tema que nos convoca hoy, decidimos hacer confianza. Bueno, la confianza siempre está. Y con el equipo justamente, nosotros que somos de diferentes partes del mundo, que nos fuimos conociendo así de manera virtual en algunos aspectos, a otros nos conocemos personalmente. Es como que también se fue armando como un lazo de confianza, ¿no? Y eso se fue construyendo. En el caso de nosotros como equipo, ¿no? Y la confianza también tiene que ver con eso. Partamos de la base que la confianza, desde ya decirlo, es un juicio. La confianza es un juicio, es una interpretación que nosotros hacemos y que tiene, digamos, dos patas, por decirlo de alguna manera, que puede ser el ser confiado, que es, digamos, la confianza que yo tengo conmigo mismo, y el de ser una persona confiable. Es, digamos, este juicio de los otros, digamos, de cómo los otros nos ven a nosotros, ¿no? Entonces está este juicio de cómo me veo yo y el juicio que los demás tienen sobre uno o sobre la otra persona, ¿no? Obviamente que lo que tiene que ver con el juicio sobre uno mismo también se puede apalancar un poco con la autoestima y sobre justamente esta interpretación que yo tengo de mí. Pero sí, este juicio que los demás tienen sobre vos, obviamente, como habíamos dicho en el capítulo anterior, no podemos controlar lo que los otros piensen de mí, ¿no? Yo no puedo controlar lo que la bicha piense de mí, Sofi, Loli. O sea, eso no lo podemos controlar. Pero sí, lo que podemos hacer es ver los hechos concretos que yo realizo o las acciones que yo realizo para que los demás piensen lo que piensen sobre mí y para que tengan esta interpretación o este juicio de si yo soy una persona confiable o no, para ellos, digamos, ¿no? Porque todo tiene que ver con esta interpretación que justamente les comentaba. Mira, yo ya que hablaste de la autoestima, quiero mencionar una diferencia que aprendí hace poco, que muchos, hasta yo creíamos que era lo mismo, pero no, que es la autoestima con la autoconfianza, con la confianza en sí mismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la autoestima, que tiene más que ver cómo me valoro yo ante las personas o ante determinada cosa, qué valor me doy en la vida para merecerme o no merecerme determinada cosa. Y la otra tiene que ver con la confianza, con las capacidades que tengo de hacer un objetivo, de conquistarlo o no. Y hay una frase que está por todos lados, que la deben haber leído o escuchado, que es: creer es crear. Y tiene que ver que si yo creo que algo es imposible, que no lo voy a poder lograr, seguramente todo mi accionar o toda mi función va a ir en detrimento y no lo voy a conseguir, aquel objetivo que me haya propuesto seguramente. Y cuando yo empiezo a creer en mí, a que yo puedo, yo soy capaz, cuando empiezo a creer, empieza a aumentar mi confianza en mí mismo y creo que eso tiene que ver en repercutir con mi autoestima. O sea, voy consiguiendo pequeños logros, voy avanzando de a poquito, voy afirmando que yo soy capaz, que yo puedo, y entonces mi autoestima crece y me empiezo a valorar y a mirar desde otra manera.
Para mí está todo un poco relacionado el tema de la autoestima y la autoconfianza, porque yo creo que en parte, si bien comparto con lo que decís, Loli, yo la confianza la voy a tener cuando empiece a hacer algo, ¿no? Cuando me ponga a hacer algo que por ahí me saque de mi zona de confort. Porque, por ejemplo, a mí lo que me está funcionando, ¿no? Es para tener más confianza en mí misma. Primero esto que estaba diciendo Loli, ¿no? El repetirte un mantra. O sea, creo que mi mantra personal es todo es posible. Y con ese mantra arranco a hacer cualquier actividad que me saque un poco de eje o de mi zona de confort. Y en parte, mi segunda tip que me da esa confianza, por así decirlo, es el tener un alter ego. O sea, ese alter ego que yo me construyo, ¿no? Y que digo, es la confianza que a mí me da para decir, bueno, ahora soy esta persona, que soy yo misma en realidad, pero que se siente segura a grabar un podcast, por ejemplo, o hacer un video. Entonces, yo siento que con esas acciones puntuales hacen ese clic, ¿no? Hasta que yo me lo crea, ¿no? Y que crea que tengo la confianza suficiente como para salir de esa zona de confort. Sí, sí, acá estoy anotando un poquito todo, muy interesante el comienzo y bueno, y cada una, chicas, con todo lo que están diciendo, un poco de todo. El tema de los juicios, ¿no? A mí, qué loco relacionar la confianza con los juicios que hacemos y de que tengan esa relación, me parece que es muy interesante. Al mismo tiempo, yo, por mi experiencia personal y esto del ser confiable, ¿no? De cómo una persona puede lograr ser confiable. Y yo, como persona, me propuse ser consecuente, ¿no? O sea, de lo que digo y lo que hago. Y eso me parece re interesante, porque era como que yo era muy bueno para dar consejos, muy bueno para dar consejos, pero al mismo tiempo yo no avanzaba en mis cosas, ¿no? No avanzaba en lo personal. Y a partir de, bueno, de todo este tiempo con el proyecto este y otras cosas, es como que a poco es como que uno va hablando con un respaldo, ¿no? Y siento de que justamente esa confianza va creciendo. Va creciendo con el tiempo, uno tiene que hacer para confiar, digamos, ¿no? O sea, yo para poder confiar en mí mismo y para mejorar esa confianza en mí mismo, tengo que seguir haciendo, digamos. O sea, hoy obviamente el podcast quizás tenga sus asuntos, tenga sus cosas por mejorar, pero es lógico porque somos 5 personas que nunca, no tenemos experiencia y que lo estamos haciendo desde de la práctica, vamos a ir construyendo algo que va a ir obviamente mejorando, sí o sí. O sea, y eso es con confianza y con hacer, ¿no? Y me parece que va por ahí, ¿no? Lo que también dijo, creo que Loli, el creer es crear, es así, definitivamente coincido y que todo lo que creemos lo creamos, tanto para bien como para no tan bien muchas veces. Así que bueno, la verdad que me parece que por ahí puede llegar a entrar este tema para mí, me gusta. Es que justamente como decía al principio, este equipo fue creado, o sea, se construyó desde la base de la confianza, justamente dicho, de esto que venimos hablando. Y esto que decía la bicha, de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, o sea, es sumamente importante porque eso también genera el juicio que los otros tienen de nosotros de ser una persona confiable. Porque es como decía la bicha, si nosotros podemos dar buenos consejos, pero después a la larga nos ven actuando de una manera que no es coherente con eso, y el juicio de esa persona va a ser que no sos una persona confiable, porque podés decir mucho, porque las palabras sí, podés utilizar mucho lenguaje, pero si no lo acompañas con acción, no llegamos a ningún lado. Entonces, bueno, es esto, es esa conexión entre, digamos, lo que se dice, lo que se hace, las acciones, justamente la coherencia, que es todo lo que logra la base esta de la confianza. Y por supuesto la autoestima y esto de que decía Loli, lo de creer para poder crear, en su momento nos pasó a nosotros de decir, che, podemos creer que este proyecto se va a ir armando, pero de a poquito lo vamos armando, y eso creo que pasa con diferentes aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Sí, yo básicamente creo que con lo que queremos transmitir un poco en todo esto es que la confianza la vamos construyendo, básicamente. Claramente en nuestro primer capítulo de Palabras Sentidas a todos nos temblaban un poco las piernas y todavía a mí me siguen temblando, en el sentido de que tenemos que seguir actuando y pasar a la acción. Hay que empezar a bailar con nuestros miedos y hacer esas cosas que nos dan o que nos sacan del eje, ¿no? Porque quieras o no, ¿cómo adquirimos la confianza? Paso a pasito, seguimos haciendo el programa, vamos por el capítulo número 9 ya. O sea, ustedes escúchennos desde el primer capítulo al 9 y van a ver
cuánto hemos evolucionado, y así en todo. O sea, yo creo que lo principal, y para destacar un poco todo lo que estamos hablando con respecto a la autoestima, para tener confianza es mejorar nuestro diálogo interno. Esto que me decía, si lo creemos, lo creamos. Y esto es una cuestión de visualización. O sea, si vos realmente te sentís confiado, que podés o te ves que vas a grabarte un video en la cámara o hacer incluso un podcast y lo lográs, porque vas poco a poco construyendo esa propia realidad. Así que yo creo que tiene que ver con una cuestión de actitud. Sí, puede ser. Sí, definitivamente que va por ahí. Yo pensándolo y siempre que escucho todo lo trato de relacionar conmigo para ver a dónde lo puedo aplicar o cómo lo vivencié yo y después en un futuro, como te vuelvo a decir, lo puedo adaptar para mi vida y me parece que todo va por ahí. O sea, hoy estoy en el camino, digamos, de una reconstrucción de a dónde quiero ir. O sea, este año, como todos sabemos y lo que siempre hablamos, es que inspiró a muchas personas a replantearse muchas cosas y a partir de ahí yo creo que a mí me inspiró a definitivamente terminar de soltar muchas cosas para justamente confiar en mí y mejorar mi autoestima, por así decirlo, ¿no? Justamente hoy escribí algo y lo subí a mi Instagram, a mi cuenta, y es algo que antes no estaba haciendo, esto del escribir y el compartir, y me parece que a mí, en mi caso, en lo personal, me hace tan bien, por más de que algunos quizás no entienden ni lo que escribo, porque es muy personal, pero me hace bien compartirlo y me hace bien leerlo y saber de que está abierto a la gente, ¿no? Y eso va más allá de las palabras y del significado, porque es un sentimiento, sinceramente, es lo que yo viví, es lo que me pasó, es lo que sentí y lo trato de expresar de esa forma, ¿no? A través de las letras, o bueno, en este caso a través de un podcast o a través de un video. Y me parece que es interesante y que justamente, nada, se va construyendo. La confianza definitivamente se va construyendo con el tiempo, con el hacer, con el probar, con el generar contenido. Me parece que va por ahí. Me parece que va por ahí. Sí, y esto que decíamos que es una construcción, la confianza se construye con el compromiso con uno mismo y con los demás. Y cómo lo sostenemos? Al igual que con las expectativas del podcast anterior, todo se sostiene con la comunicación, digamos, para no caer en los círculos de obviedad, de no decir las cosas, para conversar en vez de suponer. Y en este caso, digamos, la confianza, al ser una construcción, se sostiene con la comunicación para generar esos lazos, con una comunicación interna con uno mismo y una comunicación, digamos, hacia afuera para con los otros, ¿no? Sí, yo quiero remarcar esto que decía Sofi de conocernos, ¿no? Del autoconocimiento y de los miedos. Qué importante es conocernos a nosotros mismos. Qué importante es que aprendamos a darnos cuenta de qué mochila tenemos, de qué cosas, qué creencias venimos trayendo para poder avanzar y para poder tener confianza. Nos pasa que muchas veces no tenemos en confianza con nosotros mismos porque hemos aprendido desde chicos a escuchar que nos han dicho que no podíamos, que no servíamos para esto, que no se nos daba bien aquello, que no sé, también eso caló en nuestra autoestima, pero nos ha hecho que no tengamos confianza en nosotros mismos. El miedo fue tan fuerte que no nos permitió avanzar, no nos permitió arriesgarnos a hacer determinadas cosas porque creíamos que no lo podíamos hacer. Entonces, aprendamos a no tenerle miedo a los miedos y avancemos, como dijeron todos por acá. Tomemos acción, vayamos para adelante. Yo creo que lo más importante es decirlo. Si estás empezando a hacer algo nuevo, decir, bueno, este es mi primer podcast, este es mi primer video y voy a ver cómo sale. Creo que la mayor cosa que podemos hacer es mostrarnos tal cual somos y lo que realmente queremos hacer. O sea, vuelve el tema de la autenticidad acá, lo sumamente importante. Y así como dijo Loli, nos creamos en un entorno que a veces está muy viciado, ¿no? Está viciado de creencias, de todo, miedos, de muchas cosas. Y a veces lo importante no es creerse todo lo que te dicen, sino cuestionarlo. ¿No? Empezar a cuestionar y empezar a formar ese lazo de confianza para poder ir más adelante, ¿no? Y seguir avanzando en tu vida. Porque yo creo que
o sea, con esto de que estamos hablando de generar confianza, va mucho y muy bien importante esto de tener un equipo, ¿no? Nosotros somos un equipo que seguimos formando palabras sentidas y avanzamos porque estamos todos en esta misma sintonía. Y creo que el tip mayor que te puedo dar para que vos tengas confianza es encontrar esas personas que vayan en tu misma sintonía y que te generen confianza incluso para hacer esas cosas o dar ese pasito adelante y motivarte a salir de tu zona de confort. Sí, o por lo menos tener a alguien que te permita ser como de verdad sos, ¿no? O sea, que te escuche y que te haga sentir cómodo y que sientas de que puedas justamente ser honesto y poder hablar desde el sentimiento y demás. Me parece que a mí siempre me hizo muy bien algunas personas que me escuchaban desde el no juicio, ¿no? O sea, desde que me escuchaban solamente y que muchas veces no necesitaban una respuesta desde el otro lado. Me parece que eso es un paso primordial, porque si por ejemplo uno tiene un proyecto más bien independiente, yo creo que por lo menos lo interesante de esto es conseguir esas personas que te puedan escuchar y sacar sus propias conclusiones de esa forma. Me da esa sensación. Y después con respecto a lo que decía Loli, que me reinteresa porque es como que siempre termino yendo para ese lado, cada vez más, cada vez le doy más importancia, es la historia de cada uno, ¿no? Y el por qué hoy estamos hablando de confianza, o sea, por qué tenemos que hablar del confiar que tendría que ser capaz que algo natural. Estamos en 2020, digamos, podríamos directamente estar hablando de cualquier otra cosa, pero tenemos que seguir ahondando en esto de algo tan indispensable. Y volviendo al tema, me parece que es muy interesante, si puedo llegar a dar un consejo, en el plantearnos o en el replantearnos cómo fue nuestra infancia, digamos, qué experiencias tuvimos, si nos enfocamos en nuestras relaciones cuando éramos chiquitos y demás. Me parece que ahí podemos llegar a encontrar alguna que otra respuesta y eso a mí por lo menos me hizo muy bien y me ayudó mucho a crecer. Sí, tal cual. Y bueno, y volviendo a lo que hablábamos al principio, partiendo de la base que es un juicio, digamos, y que es una interpretación, justamente cuando no nos sentimos cómodos o cuando justamente queremos salir de esa zona de confort o esas creencias que venimos trayendo desde chicos, que sabemos que por miedo o por lo que sea nos están atascando o tapando, no nos deja ver bien el camino, esto de cuestionarnos, porque partiendo de la base que es un juicio, que es una interpretación, siempre no lo podemos seguir cuestionando, como decía Sofi. Y no, y saber que algo que nosotros creíamos antes lo podemos ver desde con otro observador, digamos, con otra interpretación, y así justamente esa confianza la podemos construir con nosotros mismos o con los demás, digamos, cuestionándonos y haciendo una interpretación que sea mucho más poderosa que la que teníamos, que traemos desde chicos y que nos frenaban y que no nos hacían bien y convertirlo, digamos, en una interpretación que nos haga bien, que nos dé bienestar y que nos traiga cada vez más esta confianza que buscamos. Bueno, a mí me gustaría, como para ir finalizando desde mi lugar, ¿no? Sepamos que somos valiosos simplemente por existir. Una vez leí esa frase y me encantó, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, solamente por existir. Y que entendamos que todos los fracasos que tuvimos durante todo este camino han sido el proceso para que podamos lograr nuestros éxitos. Sí, yo creo que el mayor consejo que podría dar es un poco el cuestionarte, ¿no? Cuestionarte y no te creas porque te dijeron algo, una creencia o porque no vales para algo, no te lo creas. O sea, créetelo autoconociéndote y probándote haciendo esa situación, yo creo. Y la más clave, puntual en todo esto, mejorar nuestro diálogo interno, que creo que eso es lo que a todos nos está ayudando para seguir sintiéndonos más preparados, ¿no? Más confiados para hacer las cosas. Sí, lo del diálogo interno es interesante, me parece que es interesante y es complejo, lo veo por ese lado, o sea, a mí muchas veces me pasa esto, ¿no? De empezar a tener una discusión, hay memes que hablan de eso, ¿no? Yo me imaginándome teniendo una discusión, o sea, construyendo una discusión, ganándola, y nunca la voy a tener, y eso capaz es lo que te das vos en la cabeza, ¿no? Y lo veo por ese lado, lo que vos decís, Sofi, del diálogo interno, y me parece que por lo menos en mi caso me cuesta mucho, sinceramente, el tema de poder congeniar ese diálogo, ¿no? O sea, porque muchas veces es increíble, pues, este tiempo
que estoy acá solo trabajando en Barcelona y que me encuentro con muchas veces en tiempos así de pensar y cómo empiezan a surgir pensamientos y demás que automáticamente ese diálogo interno lo estuve trabajando porque digo, pará, bicho, o sea, basta de ir por este lado que no te está funcionando, anda por el otro. Y ese diálogo es como que es una de todos los días que se ejercita, ¿no? Que para guionarlo es como que uno tiene que ser muy consciente y estar muy atento a las cosas que nos van pasando. Así que bueno, me parece que es interesante eso y que lo tengamos en cuenta. Quedó claro y que, bueno, chicas, ustedes también dijeron sus conclusiones. Creo que fuimos terminando de cerrar el capítulo cada uno por su cuenta y me parece que es muy interesante para que reflexionemos después de esto. Nada más para mí, para decir. Así que, ustedes, chicas, ¿cómo están? ¿Ya estamos? Óptimas. Lu, bueno. Loli, Me parece que Sofi. Sí, ya creo que podemos ir cerrando. Bueno, gente, así que nada, le dejamos esto, esperamos que les haya interesado, que les haya gustado. Sin más, les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharnos. Será hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. chao.